Queridos hermanos, muy buenas noches. Soy el pastor Javier Colín de la Iglesia Roca de Vida. Es un gusto bien grande estar aquí una vez más para compartir con ustedes lo que Dios nos enseña a través de su palabra, particularmente en el capítulo número 61 de Isaías. Así es que sin más preámbulo, vamos a disponer a hacer la lectura. Dice así Dios en su palabra: El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, planteo de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y los extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y nosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en las tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Porque yo Jehová soy amante del derecho y aborrecedor del latrocinio para el holocausto. Por tanto afirmaré la verdad de su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación y me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. En este capítulo número 61 del libro de Isaías, el tema principal es el cumplimiento del propósito final de Dios. ¿Cuál es el propósito final de Dios? Es recibir la gloria y alabanza de todos sus redimidos, de todos sus salvos. Y para llegar a ese cumplimiento, el Mesías desarrolló algunos ministerios en su primer venida y también va a desarrollar algunos ministerios en su segunda venida. El Señor Jesucristo también va a dar bendiciones especiales a los israelitas y también a las personas de corte gentil, a los salvos, durante el milenio. En este capítulo número 53, en el capítulo 53 encontramos algo muy importante, algo que hizo el Señor Jesucristo durante su primer visita, que fue durante su primer ministerio, que fue entregar su vida de manera voluntaria por el rescate de las personas. Eso ya lo estudiamos. Y no solamente lo encontramos en Isaías 53, sino también en los evangelios. En la segunda venida del Mesías, va a desarrollar unos ministerios diferentes a los que desarrolló en su primer venida. El pasaje está dividido en 4 partes. La primera parte incluye de los versículos 1 al 2a. Y primera sección es los ministerios del Mesías en su primer venida. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo en su primer venida? Bueno, lo primero que vamos a ver, mis queridos hermanos, es que aquí en el capítulo número 1 se menciona a la Trinidad. Así es, a la Trinidad. En esta primera parte del versículo 1 del capítulo 61 encontramos lo siguiente: el Espíritu de Jehová se refiere al Espíritu Santo, el Señor se refiere a Jehová o Dios el Padre, y el Mesías es quien está hablando aquí en este pasaje. Hay 3 evidencias de que es el Mesías quien está hablando. La primera, ahí en la parte B del versículo 1 dice que el Mesías recibió la unción. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Cuando dice aquí que me ungió, recordemos que la unción siempre estuvo asociada al Espíritu Santo en los pasajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando los reyes como Saúl y David fueron precisamente elegidos reyes, ellos fueron ungidos con el Espíritu Santo de Dios para poder desarrollar este mandato de una manera correcta. Segundo, Jesús leyó este pasaje de Isaías capítulo 61 versículos 1 al 2a y lo aplicó a sí mismo allá en Lucas capítulo 4 versículos 18, 19 y 21. Cuando el Señor Jesucristo leyó este pasaje, se lo aplicó a sí mismo. Dijo: este pasaje hoy se cumple.
Y obviamente la gente que lo escuchaba quedó expectante, ¿verdad? De lo que significaba eso. Y significaba precisamente ello, que el Señor Jesucristo estaba siendo esa persona, el Mesías, es decir, el enviado, el ungido de Dios para la salvación de los hombres. La tercera evidencia de que es el Mesías quien está hablando y que se menciona aquí como la Trinidad, la encontramos en que Jesús hizo realidad todos los ministerios que aquí se hablan de él. Y cuando decimos ministerios, mis queridos hermanos, nos referimos básicamente a la predicación. Hizo 5 tipos de predicaciones, o mejor dicho, predicó para 5 grupos de personas diferentes. En primer lugar, dice aquí, predicar las buenas nuevas a los abatidos. Los abatidos son los que sufren calamidades por pobreza, enfermedades, accidentes. También se les conoce como los pobres de espíritu, según Lucas capítulo 4, versículo 18. Vino a predicar a los quebrantados de corazón. Los quebrantados de corazón son los que sufren adversidades en medio de la vida. A publicar libertad a los cautivos. El término es literal, a gente que estaba presa o esclavizada, el Señor Jesucristo les dio libertad. Y obviamente también en un sentido espiritual. Todas aquellas personas que aceptan a Jesucristo son libres del pecado, de la culpa y de la condenación a la cual son sujetos por precisamente haber cometido esos pecados. También predicó a los presos la apertura de cárcel. A la gente se le dejaba en libertad, y no solamente en una libertad física, sino también en una libertad espiritual. Es decir, aquellas personas que estaban libres. Y obviamente este pasaje de Isaías tiene en mente Isaías la gente que estaba esclavizada, ¿verdad? Como los cristianos que un poquito más adelante iban a ser llevados a Babilonia e iban a estar ahí cautivos. Y el quinto grupo de personas a las cuales el Señor Jesucristo les predica es a todas las personas diciéndoles que era el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Qué quiere decir el año de la buena voluntad de Jehová? Eran los años del jubileo. Si ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento, aquellas personas que debían dinero y no podían pagarlo por sus propias circunstancias, bueno, tenían su deuda 6 años y al 7º año ellos eran libres de esa deuda. O bien una persona que era esclava de un judío, trabajaba 6 años para esa persona y al 7º año esa persona era libre, y eso es lo que lo deberían de hacer como un mandamiento. Así se conoce como la ley del jubileo en el Antiguo Testamento. Bueno, el Señor Jesucristo realizó esta predicación, estos 5 ministerios, pero no solamente eso, también cumplió otro ministerio, el más importante, ser el sacrificio perfecto. Él murió voluntariamente en la cruz del Calvario para que Dios nos pudiese perdonar. Eso lo encontramos en Isaías capítulo 53 y en los Evangelios. Es algo que ya estudiamos a gran detalle, mis queridos hermanos. La segunda parte de este pasaje de Isaías 61 la encontramos de los versículos 2 al 3b. En estos versículos encontramos los ministerios que el Mesías va a desarrollar en su segunda venida. En su segunda venida, el Señor Jesucristo va a desarrollar básicamente 2 ministerios. Primero, ahí dice así, en Isaías capítulo 61, el versículo 2, en la parte B, dice, y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. El Señor Jesucristo va a venir va a cumplir ese día de la venganza del Señor o el juicio de Dios, que es contra los incrédulos. ¿Eso dónde lo encontramos? Lo encontramos en Miqueas capítulo 5, versículo 15, Apocalipsis capítulo 19, versículos 15 al 20. También lo encontramos en Isaías capítulo 34, verso 8, Isaías 35, 4 y 63, 4. Lo segundo que va a ser consolar a los enlutados. ¿Quiénes son los enlutados? Los enlutados se refiere al remanente de personas salvas del pueblo de Israel que entraron al milenio, pero que ellos tuvieron que pasar por la gran tribulación para ser salvados. ¿Dónde encontramos eso? Apocalipsis capítulo 12, versículos 13 al 17. En la segunda venida del Mesías, Él va a cambiar la tristeza de los israelitas en gozo. Serán justificados por el Mesías y será todo para la gloria de Dios. Eso lo encontramos aquí en Isaías capítulo 61, versículo 3. La tercera parte en la cual está dividido este capítulo de Isaías 61 corresponde de los versículos 4 al 9. Y ahí encontramos que 6 bendiciones que el Mesías le va a dar al pueblo de Israel. 6 bendiciones para ellos. ¿Cuáles son esas bendiciones? Primera, se van a reconstruir algunas de las ciudades de Israel, en el verso 4.
segunda bendición, los gentiles salvos van a contribuir a la reconstrucción de esas ciudades. Isaías capítulo 61, versículo 5, y también lo dice Isaías capítulo 14, versículo 1. Los israelitas salvos serán sacerdotes y tendrán nuevamente un acceso directo a Dios, así como Dios les había dicho desde el Antiguo Testamento que ellos tenían que ser un sacerdocio santo y que ellos tenían que comunicar a las naciones gentiles todo acerca de Dios, su persona, su voluntad, sus pensamientos. Si no lo hicieron, bueno, ahora sí lo van a hacer. Entonces los israelitas van a ser esa nueva clase de sacerdotes. Cuarta bendición. Los israelitas van a proveerse de los recursos de las naciones gentiles salvas. Eso ya lo estudiamos la semana pasada, Isaías 60, capítulo 60, versículo 5 y versículo 11. Quinta bendición, los israelitas gozarán de una doble honra. Esta doble honra se refiere a la porción de tierra que van a recibir los israelitas en el milenio comparado con la porción que van a recibir los salvos de corte gentil. Si ustedes recuerdan, hay también toda una ley, la ley de la herencia, que la encontramos en Éxodo capítulo 4, versículo 22, que decía lo siguiente: supongamos que un padre tiene 5 hijos. La herencia de ese padre que deja para sus cinco hijos se tiene que dividir en 6 partes iguales. Obviamente a cada hijo le toca una parte, y esa sexta parte que queda vacante, esa se le da al hijo primogénito. Entonces esa parte, esa doble parte de la herencia que tiene el hijo primogénito es un privilegio. En este caso, el pueblo de Israel va a recibir tierras especiales en el milenio porque así se los prometió Dios a ello. Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel, el cual encontramos en Jeremías capítulo 32, versículo 40, Ezequiel 16, 60, donde Dios les prometió a ellos que les iba a dar esta doble porción de heredad en el milenio. Y como Dios aborrece el latrocinio, es decir, el robo, Dios no va a robar al pueblo de Israel y sí, les va a cumplir, les va a dar lo prometido. Eso lo encontramos aquí en el versículo 8 de este capítulo número 61 de Isaías. Y la sexta bendición, mis queridos hermanos, es que los israelitas van a recibir la honra de los gentiles salvos. Estos últimos van a reconocer que los israelitas son de un linaje santo, de un linaje escogido por Dios. Y la cuarta parte en la que se divide este capítulo 61 de Isaías es la bendición final para todos los salvos del milenio y el cumplimiento del propósito último de Dios, y corresponde a los versículos 10 y 11. Dicen estos versículos 10 y 11: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. En estos versículos 11 y 12, nuevamente el Mesías, así como lo hizo en los versículos 1 y 2, vuelve a tomar la palabra y habla en nombre de todos los redimidos, de todos los salvos de aquel tiempo, y ellos van a recibir estas dos bendiciones. La primera bendición, la salvación y la justicia. Por fin, todos los salvos, sin importar su origen israelita o gentil, van a ser salvados, justificados por Dios, y eso va a ser motivo de gozo. Eso lo dice el versículo número 10. Y la segunda bendición, en toda la tierra Jehová el Señor hará justicia y alabanzas, y Él va a ser, el Señor Jesucristo es quien va a reinar. Van a ser 1000 años de lo que hoy se conoce como una utopía, van a ser 1000 años de una teocracia. El Señor Jesucristo va a gobernar con barra de hierro, va a haber justicia, va a haber orden, no va a haber nada de corrupción. El mismo Señor Jesucristo va a estar ahí dirigiéndonos, y eso es el propósito final de Dios, que Él recibir la adoración de parte de los redimidos. Hoy en día los ángeles adoran a Dios, la creación adora a Dios, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Pero en ese momento, en el milenio, todos los salvos, es decir, todos aquellos seres por los cuales el Señor Jesucristo murió, van a darle la gloria y la honra a Dios, al Espíritu Santo y al Mesías. Y ese es el propósito final, ser adorado por todos los salvos y que haya mucha alabanza dirigida a nuestro Dios. Y eso, mis queridos hermanos, va a ser una total realidad. No es una utopía, es algo real que va a ocurrir en el milenio.
Ahora, vamos a contestar las preguntas de nuestro estudio. ¿Quién es el autor humano? Evidentemente el profeta Isaías. ¿Qué propósito tuvo el autor humano para escribir este pasaje? El propósito fue informar al pueblo de Israel y a todos los gentiles que durante el milenio el propósito final de Dios, que es recibir la adoración y alabanza de sus redimidos, se cumplirá. Para eso el Mesías cumple diferentes ministerios tanto en su primera como en su segunda venida. Y también informar que durante ese tiempo vamos a recibir bendiciones. Unas son específicamente para los israelitas y otros para los salvos de corte gentil. ¿Quiénes son los destinatarios de este pasaje? El pueblo de Israel y los gentiles. Cuarta pregunta, ¿qué personajes intervienen aquí en este pasaje? El pueblo de Israel, las naciones gentiles, Jehová, el Espíritu Santo y el Mesías. ¿Qué interpreta usted ese pasaje? Bueno, lo que yo interpreto es que el pueblo de Israel y todos los gentiles que estén en el milenio van a ser parte del cumplimiento del propósito final de Dios, que es recibir la adoración y la alabanza. Todos ahí vamos a adorar al Dios vivo y verdadero, y ahí se va a cumplir ese propósito. Y para que eso se cumpla, el Mesías en las dos venidas, en la primera que ya tuvo propósitos, los cuales cumplió, tuvo ministerios que él ejecutó, y en la segunda venida va a tener otros ministerios y otros propósitos cuando él venga aquí. Y también ahí va a ser entrega de bendiciones, unos para el pueblo de Israel y otros para los salvos gentiles. ¿Este pasaje tiene aplicación para nuestros días? Sí, sí la tiene. ¿Cómo aplico este pasaje a mi vida? Bueno, la primera, mis queridos hermanos, es que nosotros necesitamos predicar. Así como el Señor Jesucristo predicó el Evangelio a personas tanto judías como a personas no judías, a samaritanos y a gente de otras regiones, nosotros tenemos que hacerlo. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Segundo, también tenemos que saber que durante el milenio los salvos, tanto de origen gentil como de israelita, gozarán de salvación y vivirán en una plena justicia aquí en la tierra, que donde va a ser el milenio. Y tercero, saber que los salvos van a ser una nueva clase de sacerdotes y ellos dirigirán a los salvos gentiles durante el milenio. ¿Cuál es el versículo clave de este pasaje? Es Isaías capítulo 61, versículo 11. ¿Qué dice? Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. ¿Qué quiere decir esto, mis queridos hermanos? Lo que yo les decía. Va a haber justicia, justicia plena y total. Quien va a gobernar durante el milenio es el Señor Jesucristo. No habrá corrupción, no habrá pecado durante toda esa primera generación, no habrá maldad. Y va a recibir Jehová, Dios, toda alabanza de parte de las naciones, de los redimidos, de todas las naciones de la tierra. Mis queridos hermanos, yo espero que este estudio de Isaías capítulo 61 les haya gustado, les haya emocionado tanto como lo hizo conmigo. Yo espero que Dios les bendiga a todos abundantemente y la siguiente semana procederemos a estudiar Isaías capítulo número 62. Que Dios los bendiga a todos.